unos versículos ahí en este capítulo, Isaías 43. Y vamos a leer los versículos 21 al 27. Amén. ¿Los tiene? Dice la versión NTV, dice: yo hice a Israel para mí mismo, y algún día me honrará delante del mundo entero. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh Israel, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas, no me has honrado con sacrificios, aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrendas de granos y de incienso. No me has traído el cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado. Haré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí, todos tus líderes quebrantaron. Oramos. Señor, te agradecemos esta noche porque podemos estar aquí en este lugar y podemos, Señor, leer tu palabra y escudriñarla. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a la revelación, al entendimiento, a la gracia y a la sabiduría que cada uno, Señor, necesitamos cada día para poder cobrar vida a través de la palabra que nos das. Gracias, Padre, porque nos has revelado que Jesús es el Cristo y hoy, Señor, podemos entender cada momento, Señor, tu palabra, Padre, cuando estamos enfocados, Señor, en encontrar al Mesías, al Cristo en toda tu palabra. Te bendecimos, Señor del cielo, y te damos gracias. En esta noche te pedimos tu bendición y danos, Señor, esta palabra para que cobremos vida. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Yo preguntaría, ¿qué le pasa a Israel? ¿Qué le pasó a Israel? Aquí está hablando el profeta Isaías, está hablando de Israel, el pueblo que fue escogido por Dios para dar su testimonio, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios le habla así a Israel? Y dice: desde el principio tu primer antepasado pecó contra mí y todos sus líderes quebrantaron mis leyes. ¿Por qué es que Dios está hablando a Israel, el pueblo que fue escogido para darle el culto a Dios, para darle el testimonio al mundo de quién es Dios? Israel fue escogido para eso. Sin embargo, Dios le está hablando aquí y parece que como que Dios está enojado con Israel. Yo me he preguntado siempre qué significa dar el culto a Dios. Piense usted por un momento, ¿qué significa para usted darle el culto a Dios? ¿Qué es eso de darle el culto a Dios? Israel fue creado para darle el culto a Dios. Israel fue creado para dar a conocer el nombre de Dios. Entonces, ¿qué significa dar el culto a Dios? ¿Será que es lo que nosotros hacemos o es algo más grande? Y me pregunto, por ejemplo, ¿cómo daría el culto a Dios Adán y Eva? ¿Se ha preguntado usted cómo es que Adán y Eva dan el culto a Dios? ¿Cómo es que ellos se mantenían delante de Dios y le daban el culto a Dios? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? En el tiempo de Adán y Eva, ¿será que habría alabanza? ¿Qué piensa usted? Para dar el culto a Dios, ¿qué hubo? ¿Qué había? ¿Cómo se imagina usted que Adán y Eva le daban el culto a Dios? ¿Será que ya había teclado y había sonido y habían cantoras y cantores, danzores y danzoras y qué más? Todo lo que se ha inventado hoy, ¿verdad? Y habían luces y había sonidos, ¿qué? O sea, tanta cosa. O sea, ¿cómo le daba el culto a Dios a Adán y Eva? ¿Cómo era? ¿Cómo es que se lo daban? Es una pregunta. Los de alabanza, pónganse a pensar cómo es que Dios le daba el culto a Dios. Y háganse la pregunta, ¿será que lo que hoy hacemos es esto, darle el culto a Dios? Hoy dar el culto a Dios es ir 2 horas o 1 hora a la iglesia y
Y los hermanos ya vienen cuando ya pasó la alabanza y ¿verdad? Así que de 2 horas se pasa a 1 hora. Pero ¿será eso dar el culto a Dios? ¿O qué es dar el culto a Dios? ¿Qué tenemos que entender de esto de dar el culto a Dios? ¿Y por qué es que Dios ahora le está reclamando a un pueblo que Él escogió para que le diera el culto? Israel, si usted revisa la historia en la Biblia, se va a dar cuenta que Israel cada momento quería desobedecer a Dios. Y usted mire cada capítulo de la Biblia en la historia de Israel y se va a dar cuenta que cada capítulo hay algo que Israel quiere hacer para desobedecer a Dios. Y entonces, aunque conocían a Dios, lo habían visto en su poder, en su manifestación, Israel no quiere obedecer a Dios, no quiere conocer a Dios. Por eso es que Dios le dice acá que en realidad ha abandonado el camino que Él le ha dado, ha abandonado el camino que le ha trazado. Incluso Israel inventó cómo darle el culto a Dios. Vayamos ahora a Isaías capítulo 1 y revisemos Isaías capítulo 1. Mire cómo daba a Israel el culto a Dios. Capítulo 1, versículo 11. Usted puede revisar ahí algo de lo que el Señor le está diciendo a Israel. Y empieza el versículo 11, dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? ¿Qué les hace a ustedes creer que yo anhelo sus sacrificios? Para algunos ir a dar el culto a Dios es un sacrificio, hermano. Peor en la Yiré que comienza a las 8. El domingo hay que levantarse temprano y sin desayuno viene uno a veces. ¡Qué sacrificio! Y entonces Dios les pregunta a ellos, ¿y qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? ¿Ustedes creen que porque se vienen sacrificando, por eso es que yo estoy recibiendo el culto? Esto era lo que Israel pensaba, esto era lo que Israel decía. Ya, así dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Es decir, todos sus sacrificios que ustedes hacen delante del altar no me gustan. Estoy cansado, estoy hastiado de todo lo que hacen. Y se lo está diciendo a Israel, al pueblo que Él escogió para que le diera el culto. Entonces, ¿qué es darle el culto a Dios? ¿Era lo que Israel hacía? ¿Será que eso era en realidad? Y entonces, si eso era, ¿por qué Dios lo está desechando? ¿Por qué está diciendo que ya lo cansó eso, que ya está hastiado de eso? Versículo siguiente, dice, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? ¿Quién les dijo eso? O sea, vienen a adorarme y vienen todos ceremoniosos. ¿Y quién les pidió eso? Lo que dice el Señor. ¿Qué es darle el culto a Dios? En realidad, ¿qué es eso de darle el culto a Dios? Versículo 13. Vamos a llegar hasta el 16. Dejen de traerme sus regalos sin sentido, dice. El incienso de sus ofrendas me da asco. Y en cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de reposo y de sus días especiales de ayuno, son todos pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Esto está duro. ¿Qué es darle el culto a Dios? ¿Ya encontró usted la respuesta o todavía no? Porque todo esto, el Señor dice, yo ya estoy cansado de todo esto que ustedes hacen. Ya me cansaron de todo esto que ustedes hacen y que dicen que ese es el culto. El versículo 14. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No lo soporto. O sea, se está dando cuenta entonces qué significa darle el culto a Dios. Y yo pregunto, ¿será que en realidad la iglesia de hoy le está dando el culto a Dios verdaderamente, genuinamente, como debe hacerlo, correctamente? ¿O cómo? Verso 15. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes.
sea, no voy a oír sus oraciones. No las voy a escuchar. Versículo 16, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Entonces, Israel, aunque fue creado para dar el culto a Dios, no pudo hacerlo. Adán y Eva no pudieron darle el culto a Dios correctamente. Es que el hombre, en general el ser humano, no puede darle el culto a Dios cuando está separado de Dios. O sea, no se puede. No podemos darle el culto correctamente a Dios si estamos separados de Dios. ¿Cuál era el culto entonces que daban a Adán y Eva? Era creer y obedecer el pacto. Eso era creer y obedecer el pacto. Y mientras ellos creyeron y obedecieron el pacto, le dieron correctamente el culto a Dios. Pero cuando dejaron de creer y de obedecer el pacto, se desvió el culto a Dios. Entonces se inventaron un montón de cosas. Un montón de cosas. El fuego caía del cielo. Pero como ya no cayó, encendieron fuego. Entonces el ser humano inventó cómo darle el culto a Dios de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos, a sus criterios, a sus argumentos. Pero la Biblia sigue enseñando que darle el culto a Dios es creer y obedecer el pacto. No otra cosa. Es creer y obedecer el pacto que Dios nos ha dado. Eso es darle el culto correctamente a Dios. Si usted ve la Biblia, Adán y Eva no guardaron el pacto que Dios les dio. No lo guardaron. Y entonces fracasó su culto. Mientras guardaron el pacto, creyeron el pacto, obedecieron el pacto, estaban con Dios, no vivían separados de Dios, sino que estaban con Dios, ellos le daban el culto correctamente a Dios. Y Dios se agradaba de estar con ellos. Pero en el momento de que el ser humano quedó separado de Dios, ya no pudo darle el culto correcto a Dios. Incluso se escondió. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Ya no pudo darle el culto a Dios. Se perdió el verdadero culto a Dios. Si ustedes miran a sus hijos en Génesis 4, ustedes pueden ver a Caín y a Abel dando el culto a Dios. Y resulta que Caín fracasa dando el culto a Dios. ¿Y por qué fracasó Caín? Porque Caín quería dar el culto fuera del pacto de Dios. Él quería hacerlo como él quería. Él quería hacerlo como él pensaba, como él argumentaba, como él había producido. Y entonces él quería darle el culto a Dios en base a su propio criterio. No creyendo y obedeciendo lo que Dios le había dicho. No, a él no le importaba lo que Dios había dicho. Él decía que había que dar el culto, pero conforme a lo que él creía. Entonces el ser humano también se inventó una forma de dar el culto, pero Caín fracasó y el ser humano también fracasó. Abel dio el culto de acuerdo al pacto de Dios. Abel solamente obedeció lo que Dios había dicho y sacrificó el animal y derramó la sangre. Eso era lo que Dios había dicho. A Caín no le interesaba eso. Abel entonces vino y restaura el culto correctamente a Dios al creer y obedecer lo que Dios ha dicho. De verdad podemos cantar muy bonito, podemos danzar muy bonito, podemos aplaudir muy bonito, podemos llorar muy bonito, podemos caernos muy bonitos. Pero ¿será eso darle el culto a Dios? No, es que el culto a Dios es algo mucho más grande. Es creer y obedecer el pacto que Él nos ha dado. ¿Y cuál es el pacto? Es la evangelización mundial. Eso es creer y obedecer el pacto. Es que si yo creo y obedezco que Jesús es el Cristo, yo puedo cumplir la evangelización mundial. Entonces yo estoy dándole el culto a Dios a través de creer que Jesús es el Cristo, el evangelio, y obedecer el pacto que me han dado. No es creer y hacer lo que yo quiero. No, es creer y obedecer el pacto que me han dado. Entonces, esto es darle el culto a Dios. Si usted va un poco más adelante en Génesis 15, versículo 10 al 13.
Usted puede ver ahí un momento en que Abraham va a adorar al Señor, levanta un altar, ¿verdad? Abraham está ahí, pero mire lo que pasa con Abraham, ahí en el capítulo 15 de Génesis, versículo 10 al 13. Abraham también falló al dar el culto a Dios. ¿Y cómo es que falló? Es que no hizo todo lo que tenía que hacer, dejó de partir algunos animales. No partió todos los animales. Y entonces, por eso es que fracasa dándole el culto a Dios. Hay gente que está fracasando hoy delante del altar de Dios. La iglesia está fracasando hoy delante del altar de Dios por no entender qué significa darle el culto correctamente a Dios. Entonces, por favor, no se equivoque. Darle el culto a Dios no es venir el domingo al templo. Amén. Darle el culto a Dios es creer y obedecer el pacto que nos ha dado. Eso es darle el verdadero culto a Dios. Entonces Abraham, el que llaman el padre de la fe, fracasó dándole el culto a Dios al dejar algunos animales sin partir. En realidad, la iglesia hoy también está fracasando al no entender el pacto, al no entender lo que Dios quiere que hagamos, al no poder creer esto. Entonces la iglesia fracasa dándole el culto verdadero a Dios. Eso no significa que no cantemos, no significa que no adoremos, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que debemos volver al culto verdadero. Y el culto verdadero, en realidad la adoración verdadera es creer y obedecer el pacto que nos han dado. Eso es el culto de verdad. En África es sorprendente cómo los hermanos bailan al momento del culto. Y no es que dancen como la hermana Mirza danzaba. No, ellos bailan. Ellos bailan. De verdad, ellos bailan. Y antes de entrar al templo, ellos ya van bailando. Y vienen de sus casas y vienen bailando. Y entonces les pregunta, ¿y por qué estás bailando? Voy a la iglesia, dice. Tengo gozo, voy a la iglesia. Así que van bailando. Cualquiera de ustedes se admiraría de ver a las mujeres. Pero esas mujeres grandotas, negras, cuando empiezan a bailar, a algunos se les irían los ojos. Es sorprendente, de verdad. Es sorprendente verlo. Y se pasan 2 horas así. 2 horas. Y cuando se cansan no se caen como aquí. No se caen, siguen 2 horas y bailan ahí y no importa el ritmo que les pongan, no importa, bailan. Bailan, es impresionante. Pero cuando les empiezan a predicar la palabra se duermen. Se duermen. Es interesante, ¿verdad? Sí, ¿cómo es que pueden aguantar 2 horas ahí sin parar? Y cuando les toca oír la palabra se duermen. Hay que estarles hablando fuerte para que se despierten. Así son algunos hermanos en África. Así es como ellos viven dando el culto. Y entonces, en realidad, podemos ver cómo incluso Abraham fracasa dándole el culto a Dios. Pero no solo Adán y Eva, no solo Caín, no solo Abraham, es que fracasaron todos. En Israel fracasaron todos dándole el culto a Dios. Se recuerda de Nadab y Abiú, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hijos de quién? De Aarón, el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote Aarón. Y entonces estos hijos Nadab y Abiú fracasaron dando culto a Dios al poner fuego extraño en el altar. Y ellos sabían que el fuego venía del cielo y que Dios enviaba y hacía descender su fuego. Pero ellos no esperaron que descendiera el fuego. Ellos llevaron el fuego. Ellos quisieron el fuego. Y entonces hoy la iglesia de igual manera
está llevando fuego extraño a los púlpitos, a los cultos, a las iglesias, a las asambleas. Está llevando fuego extraño. Y no porque esté cantando otras cosas, no solamente por eso, por todo lo que hace, por todo lo que está haciendo al no creer y obedecer el pacto. En realidad Aarón era un gran sacerdote, pero en realidad, ¿para qué tener hijos si van a ser esclavos? ¿Para qué tener hijos si van a fracasar de esa manera? O sea, el sacerdote fracasa con sus hijos, que al final terminan consumidos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no aprendieron a dar el culto correcto delante de Dios. Entonces tenemos que entender que esto es muy importante. Debemos aprender a dar el culto correctamente a Dios. En Isaías 1, del 1 al 14, ya lo leímos. Dios no se agrada de un pueblo que hace sacrificios, pero que no se aferra al pacto de Dios. Pueden hacer sacrificios, y muchos sacrificios, y muy buenos sacrificios, y grandes esfuerzos, y pueden esforzarse tanto, pero si no tienen el pacto, si no cumplen el pacto, todo lo demás no sirve, se viene para abajo. En realidad, la iglesia está fracasando por eso. Y está fracasando porque olvidó lo más grande. El Evangelio de Juan en su capítulo 4, versículo 24 dice que es aquel que puede adorar en espíritu y en verdad, el que puede dar el culto correctamente. Por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Busca que le adoremos, busca que le demos el culto en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa eso? En espíritu y en verdad. ¿Será el nombre de algún grupo de alabanza? No. En espíritu y en verdad. Es que solamente cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la verdad que es Cristo está en nosotros. Entonces solamente a través de eso podemos darle el culto correctamente a Dios. Debemos incluso revisar las canciones que cantamos, porque hay canciones que no son de espíritu y verdad. Hay canciones que no tienen nada que ver con darle el culto a Dios, pero nos gustan, nos emocionan. Como decía la hermana, ay hermanito, le encargo esa rola porque así me llega, decía. Y entonces, hermano, tenemos que revisar todo, cómo lo estamos haciendo, cómo es que estamos dando el culto a Dios en realidad. Porque ya vimos que Dios no se agrada de un pueblo que aunque hace sacrificio, aunque hace grandes esfuerzos, no se aferra al pacto que Dios les ha dado. Es que solo con el Evangelio en nuestra vida, cuando hemos creído y hemos obedecido el pacto, entonces en realidad podremos darle el culto correctamente a Dios. Y si no tenemos el Evangelio de la Biblia, no podemos dar el culto correctamente, aunque querramos, aunque nos esforcemos, aunque lo hagamos muy bonito. Es que solo los hijos de Dios pueden dar el culto correcto a Dios. Y primera de Juan 5:1 dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, no nos confundamos. En realidad tenemos que revisar cómo es que estamos dando el culto a Dios. ¿Cómo lo está dando usted? Pregúntese. Cuando usted viene de verdad al templo, ¿le viene a dar el culto a Dios? ¿O viene porque es una costumbre? ¿Por qué viene? O sea, ¿por qué le damos el culto a Dios? Tenemos que entender esto. Hoy en realidad la mayoría de la gente vive amando las cosas del mundo. Más que a Dios, más que darle el culto a Dios, amamos todo este mundo. Y Dios nos demanda que cumplamos el pacto para darle correctamente el culto. Es que la evangelización mundial es que se proclame como testimonio el evangelio de que Jesús es el Cristo. Ese es el pacto que tenemos que cumplir. Así que debemos ir al campo para dar testimonio hasta el cumplimiento de la promesa de su venida. No es que nos vamos a detener, no es que ya lo hicimos, no. Hace algún tiempo, algunos años atrás, no recuerdo ahora el año exacto,
pero se celebró en un lugar llamado Lausana un concilio. Ahí se firmó un tratado. Se reunieron todos los grupos evangelísticos del mundo. El tratado de Lausana. Y entonces vinieron de todo el mundo los representantes de los grupos de evangelismo de todo el mundo. Y se reunieron en esa ciudad y empezaron a decir, y habían dos posturas. Había una postura que decía, el evangelismo ya no es necesario seguir haciéndolo. Ya el mundo fue evangelizado. Y la otra postura es, no, es que todavía no hemos terminado de evangelizar el mundo. Y entonces, como ese era una pugna, en realidad no se pusieron de acuerdo. Y entonces hubo un grupo mayoritario que firmó el convenio, el tratado de Lausana. Y cuando usted lo lee, revíselo y va a darse cuenta cuál es el mensaje que ellos definieron. Revise, históricamente la iglesia definió en Lausana cuál es el evangelismo de la Biblia. Definió cómo debe hacerse la evangelización mundial. Definió que tenía que ser con el evangelio, de que Jesús es el Cristo y que debía suceder la evangelización mundial y que la iglesia no la había completado todavía. Y eso no fue hace muchos años, pero revise hoy si ese tratado, si lo que allí escribieron todos estos evangelistas del mundo se está cumpliendo. Revíselo. Ellos mismos lo escribieron, pero es que la iglesia está siendo engañada constantemente por Satanás. Y entonces, aunque unos dijeron que ya no era necesaria la evangelización, que ya no eran necesarias las misiones, otros dijeron sí es necesario, pero pusieron ahí que es con el evangelio. Y que con el evangelio de que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, pero no lo están haciendo, no lo están cumpliendo. Entonces, en realidad, la evangelización mundial va a suceder, porque Dios está levantando los remanentes que van a dar el testimonio de este evangelio. Y nosotros debemos ir al campo para dar ese testimonio, no hasta que nos cansemos, no, sino hasta que Cristo venga. Así que le animo a no desanimarse. Le digo, no nos detengamos, hay que seguir, hay que llevar este testimonio, hay que llevar este evangelio hasta que Cristo venga. Algunos me preguntaban, hermano, y ahora que ya llegamos al departamento e hicimos la evangelización mundial, ¿qué sigue, hermano? ¿Qué cree usted que sí? Es seguir dando testimonio. Amén. Y vamos a entrar a los 8 departamentos a los que no entramos en octubre. Pero este año vamos a entrar a los 8 departamentos. Así que vamos a ir y vamos a seguir dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Hay que encontrar a un discípulo. Pero en realidad encontrar a un discípulo no es el final, sino que es el principio. Y en algunos departamentos no hemos llegado ni al principio. Así que ¿por qué quieren que ya termine todo? Que no hemos llegado al principio. Encontrar a un discípulo que se encargue de su departamento no es el final, no, es el principio. Y entonces pregúntese, ¿será que ya en ese departamento hay uno que se va a encargar para hacer la evangelización de este departamento? Y si no lo hay, entonces no hemos llegado ni al principio. No ha pasado nada. Amén, eso hay que seguirlo hasta que Cristo venga. No hay que detenerlo, no hay que cansarlo, hay que ir más allá del cansancio. Es que debemos preparar la venida del Señor. Eso es lo que estamos haciendo, debemos preparar la venida del Señor. Y si el Señor no ha venido, tenemos que seguir preparando la venida del Señor. Y solo se puede hacer aferrados al pacto. Así que hay que proclamar este testimonio mientras buscamos a los discípulos. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 16. Somos el cuerpo de Cristo. Y si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor. Amén. Somos un cuerpo.
Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces estamos aquí en la tierra solo para cumplir el pacto. Y debemos en realidad ayudarnos los unos a los otros. Todos tenemos una función diferente en el cuerpo. Claro que sí. Todos cumplimos una función diferente. Y en el cuerpo hay ojos, ¿verdad? Pero los ojos no pueden ser pies en el cuerpo. Ni los pies pueden ser boca. No se puede. Cada uno fue creado y está puesto en un lugar para cumplir una función. Así que a algunos les da Dios la gracia de poder compartir el evangelio con mucha gracia. A otros no les da mucha gracia. Pero de todas maneras tienen que compartir el evangelio. Amén. A algunos Dios los levanta para predicarle a muchos. A otros Dios no les da esa capacidad y pueden hablar solo cuando están con una persona. Pero igual, el que lo hace con multitudes o el que lo hace con uno, igual, lo mismo van a dar. Amén. Así que no, es que yo quiero ser como él, porque como él sí es como pie y usted es ojo. Pero yo quiero ser como pie, pero usted es ojo. Usted está en una posición, pero desde esa posición solo tiene que hacer una cosa: es dar el mensaje, dar el evangelio, dar el testimonio. Y si es pie, pues dé testimonio. Y es para multitudes, dé para multitudes. No es para multitudes, es solo para uno, dé para uno. Amén. Así que somos un cuerpo, pero todos estamos haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Dar testimonio de que Jesús es el Cristo. No importa si soy ojo, no importa si soy pie, no importa si predico aquí o predico allá, no importa. Todos estamos haciendo lo mismo. Así que debemos amarlos. Amén. A veces algunos pies cuesta amarlos porque son feos, pero igual hay que amarlos. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que aprender a caminar en armonía. Amén. Y si nos encontramos con otros hermanos en el mundo que están haciendo la evangelización mundial, también amémoslos, aunque algunos caen mal. Sí, hay algunos que caen mal en la evangelización mundial, en las naciones caen mal, pero igual tenemos que amarlos. Sí, de verdad, algunos parecen apéndices, pero hay que amarlos. Hay que amarlos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a amarnos como el cuerpo de Cristo. Es que todos seguimos aprendiendo uno del otro en la evangelización mundial. Debemos seguir aprendiendo uno del otro. Si no avanzamos todos juntos, entonces no llegaremos muy lejos. Amén. Si usted mira que alguien, su fe no es como la suya, por favor no lo condene. Hay dos amenes. Si usted encuentra a un hermano que su fe, es que todavía dice Jesucristo, ese no tiene el evangelio. No lo condene. Ayúdelo. Ayúdelo. Somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Siéntese con esa persona y diga: hermano, yo quisiera que te quedara más claro el mensaje. ¿Me permites? Amén. Entonces hay que desecharse. Tenemos que aprender los unos de los otros. Tenemos que ir aprendiendo que algunos van más adelante y otros van más atrás. Pero no por eso es que están fuera de tiempo. No. Es que Dios nos tiene a todos en un mismo lugar, donde nos ubicó, en una misma posición, donde Él nos puso. Y entonces a veces yo quisiera estar sentado en su lugar y que usted estuviera aquí en lugar mío y tuviera que hacer todo lo que yo hago para poder predicar el jueves. Usted solo viene a sentarse y yo predico. A mí me gustaría estar un día ahí. Pero a mí me puso el Señor aquí. Así que el que le toca prepararse es a mí. Y a veces quisiera cantar como canta el de la alabanza. Entonces no puedo. A ellos los puso para... Ellos se pasan cantando horas y horas y no se afecta su garganta. Yo canto 5 minutos y ya me quedo ronco. Es que de verdad somos el cuerpo de Cristo y tenemos que aprender a amarnos. Así que ama el que tiene a su lado, por favor.
Amén. No nos desechemos. Tenemos que avanzar juntos, porque si no, no llegaremos muy lejos. No podremos llegar muy lejos. Entonces, ¿cómo debe ser la vida del que cree el Evangelio? ¿Cómo es que debemos vivir esta vida como cuerpo de Cristo? En primer lugar, es que se van librando batallas contra Satanás. No debemos verlo superficialmente. Satanás sigue afectando. Y te pone un montón de pensamientos, te pone un montón de circunstancias, te pone un montón de problemas, te pone esto, te pone lo otro, te dicen aquí, te dicen allá. Pero por favor, no lo tomes superficialmente. Vamos a librar batallas contra Satanás. Y son batallas fuertes. Va a llegar el momento en que Satanás va a querer destruirnos. Va a haber gente que va a tener que sufrir incluso con su propia vida el proclamar el Evangelio. Lo que hasta ahora hemos visto no es nada. Algunos ya no aguantan y no han visto nada. Tenemos que llegar a ese punto. Pablo dice, ustedes no han sufrido hasta la sangre por el Evangelio. Entonces, vamos a librar batallas contra Satanás. Y no hay que verlo de manera superficial. La Biblia dice que peleemos contra el pecado hasta la sangre. Hasta la sangre. Que podamos pelear hasta la sangre. ¿Y por qué? Porque hemos entendido algo, que nuestro pecado mató a Cristo. Tu pecado mató a Cristo. Mi pecado mató a Cristo. Eso lo tenemos que tener claramente. El pecado no es algo leve. El problema espiritual no es superficial. Hay que seguir luchando contra la incredulidad y la desobediencia. Hay que seguir luchando para poder en realidad llegar a creer más profundamente todos los días que Jesús es el Cristo para mi vida. Debo luchar por eso. Debo asegurarme de que cada día yo estoy creyendo y que la incredulidad no se apodere de mi vida. Y segundo, debo luchar contra la desobediencia al pacto. Es que hay que restaurar el verdadero creer, la verdadera fe. Muchos pueden decir que creen, pero en realidad no creen. La obra de la cruz y la resurrección aún continúan hasta el día de hoy y en realidad tienen vigencia eterna. No es algo que ya pasó, es que están vigentes hoy. La cruz y la resurrección son todo y tendrán vigencia eterna, porque a través de la cruz y la resurrección de Cristo yo tendré vida eterna. Así que tienen vigencia eterna, no es algo que ya terminó, como muchos piensan. Eso fue lo que sucedió hace 2000 años. Y ya pasó, ya murió él y ya estuvo. No, es que esto es el Evangelio y tiene vigencia eterna. Si en verdad nos hemos encontrado con Dios, entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? Preguntémonos, ¿estamos dándole el culto correctamente a Dios? ¿Estamos creyendo lo que la Biblia dice? Por nada se angustien, pero nos angustiamos. Oren por todo, pero no oramos por nada. Díganle a Dios sus necesidades, no se las decimos. Reposen en Cristo, no reposamos. Entonces, de verdad debemos preguntarnos cómo es que estamos viviendo nuestra vida de fe. Porque si nos hemos encontrado con Dios, entonces debemos mostrar que nos hemos encontrado con Dios. ¿O no es así? Amén. Si usted ya se encontró con Dios, significa que Dios está con usted. Y que usted debe creer esto y se debe aferrar a eso. No importa lo demás, no importa lo que suceda, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que aguantar. Es que Jesús es el Cristo para mi vida. Yo ya me encontré con Dios.
Y entonces se resuelve todo, todo. Hay que fijarnos todos los días en ese Dios viviente. Tenemos que fijarnos todos los días que tenemos a Jesús como el Cristo delante de nosotros. Y eso es grande. Eso es todo. Entonces no se derrumben por lo que les pueda suceder. No tiemblen ante las circunstancias. Es que el ser humano se acostumbró a estar separado de Dios. Y entonces ve como normal su vida. Pero no, por favor, no se acostumbren a estar separados de Dios. Nos acostumbramos tanto a estar separados de Dios que no podemos creer que podemos estar con Él. Hay que derrumbar todo aquello que se ha vuelto religión en nuestra vida. Y debemos estar delante de Dios con el Evangelio. Así que espero que de verdad cada día nos podamos parecer más a Cristo. Así como lo dice su palabra. Y que cada día el Evangelio en realidad pueda ser algo mucho más profundo y mucho más grande en mi vida de fe. Así es como debemos darle el culto a Dios. Con esta fe. No con ninguna religión. Y debemos ir pareciéndonos más a Cristo. Ya fuimos injertados al olivo verdadero. No pertenecíamos ahí, éramos olivos silvestres, dice la Biblia. Pero ya nos injertaron. Es que ya nos encontramos con Dios. Ya tenemos el Evangelio. Entonces, nuestros frutos deben ser de olivo verdadero. Porque Dios está con nosotros. Entonces, cuando venga el Señor, estaremos sin mancha. ¿Cómo debemos vivir entonces si creemos que Jesús es el Cristo? Preparando la venida del Señor. Debemos vivir preparando la venida del Señor. Amén. Esto es un pacto. Esto no es algo que ya hicimos o que, ahora ya lo entendí. No, esto es un pacto, es una vida. Es así como tenemos que aprender a vivir, creyendo y obedeciendo este pacto, preparando la venida del Señor. No es algo que puede ocurrir porque a alguien se le ocurrió. No, es que el pacto va a ocurrir sin equivocaciones, va a suceder porque esta es la voluntad de Dios. Es más, está sucediendo. Ya está sucediendo. Esta es la voluntad de Dios. Tenemos la bendición de que todo lo que Dios ha dicho se cumple. Y el pacto fue dicho por Dios, así que se va a cumplir. Por favor, entiendan esto. Dios nos ha dado la bendición más grande. La bendición eterna más grande. Pero creemos que tenemos que cumplir ese pacto. Cuando reviso la fe de la iglesia, me doy cuenta que muchos creen que Dios no viene en sus días. Y por eso viven como viven. Porque no pueden creer que Dios va a venir en sus días. Yo anhelo que Cristo venga en mis días. Y vivo así, anhelando que Cristo venga en mis días. Así que cada día cuando despierto, lo primero es, Señor, gracias por un día más. Y solo te pido que pueda dar tu testimonio hoy para preparar tu venida. Así que si tú vienes hoy, yo habré dado tu testimonio hoy. Pero si no creemos que Cristo viene en nuestros días, entonces vivimos de otra manera. Este es el pacto. No lo olvidemos. Y quiero concluir diciendo que no es el Evangelio. Entonces, dar el culto a Dios es solamente posible a través del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Por eso es que el Evangelio no es algo que puedo aprender, se me tiene que revelar, ¿verdad? El Evangelio no es algo aprendido. Muchos saben,
Muchos llegan a entender el mensaje de que Jesús es el Cristo, pero los vencen sus preguntas. O sea, ellos llegan a entender cuando oyen el seminario, cuando lo escuchan a usted, ellos llegan a entender que Jesús es el Cristo. Sí, lo llegan a entender, lo llegan a saber. Sí, yo ya lo entendí, yo ya lo sé. Pero luego aparecen todas sus preguntas. Pero, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¿Y aquí? ¿Y allá? Y entonces sus preguntas los ahogan nuevamente. Y entonces creen que el Evangelio es algo que puedo aprender, pero no, el Evangelio es revelado. El Evangelio no es un entrenamiento más que yo recibo para poder, ya tenerlo. No. El Evangelio no es un tema teológico. El Evangelio no es algo que se pueda recibir porque yo me esfuerce humanamente para alcanzarlo. No, tampoco. El Evangelio no es algo místico, no es algo misterioso. No. El Evangelio no es eso, no es un estilo de vida siquiera. Que el Evangelio es la misma vida. No es que es un estilo de vida que con que no es un estilo de vida, es la vida. No es un conocimiento histórico, no es una religión más, no es un conocimiento que yo pueda usar para sentirme motivado el día de hoy. Eso no es el Evangelio, no es una religión, no es una simple noticia más. No es algo que pueda entender y conocer totalmente. No puedo. Estoy limitado en esta carne. Así que no puedo decir que ya lo sé todo, que ya lo tengo todo, que no necesito nada más. No puedo decir eso del Evangelio. Necesito todos los días que entre a mi vida. No es un complemento para mi vida de fe, como muchos dicen, esto me faltaba. No es que te faltaba esto, es que te faltaba todo. Si no tienes el Evangelio, te falta todo. No es algo que te complementa en tu vida de fe. No es solamente el centro del cristianismo, como muchos dicen. Es que el Evangelio es el centro. No, el Evangelio es todo o no es nada. Cristo no es el centro, es todo. No te confundas. Entonces el Evangelio no es una buena obra que yo puedo hacer. No es positivismo para estar bien. No es una manera de pensar siquiera. No es eso. El Evangelio no es una filosofía que pueda estudiar, no es comida ni bebida, dice la Biblia, no es para convencer a las personas, no es una estrategia para preparar discípulos tampoco, no es una creencia para obtener lo que necesito en esta vida, no es la práctica de una vida moral o ética, no es una fórmula para ser bendecido tampoco. No, el Evangelio no es, hermano, para que me vaya bien en todo, no. En esta vida hay cosas donde te va a ir bien y otras donde te va a ir mal. Así es esta vida. Pero el Evangelio, si estás bien, te sostiene. Y si estás mal, te sostiene. Amén. Así que el Evangelio es todo. No es para ser bendecido solamente. Y que la gente quiera conocer más del Evangelio para ser un bendecido. No es una doctrina más del cristianismo. No es practicar la ayuda social. No es una experiencia religiosa, como algunos dicen. ¿Ya probaste a Jesús? Pruébalo. No se trata de probar a Jesús, se trata de encontrarme con Dios a través de Jesús como el Cristo. Así que no es una experiencia religiosa, no es tener fe en mi fe. ¿Qué significa eso? Muchos en realidad tienen fe en su fe. ¿Y cómo es esto de tener fe en mi fe? Es muy sencillo. Alguna gente cree que por lo que dice o declara o decreta o proclama, tienen fe en que lo que están proclamando, lo que están decretando, lo que están diciendo se va a cumplir. Tienen fe porque ya lo decretamos, dice. ¿Y qué? Sí, ya lo decretamos en la iglesia. ¿Y qué? El apóstol lo decretó. ¿Y qué? O sea que tú tienes fe en esa fe, pero no tienes la fe correcta. ¿Me explico? Eso es tener fe en tu fe, pero no en Cristo. Es que yo tengo fe, que como ya lo decretamos se va a cumplir. Ay de Dios si no lo cumple, si el apóstol lo dijo. ¿Verdad? Eso es fe en fe, pero no en Cristo.
Y hoy hay una tendencia de decir, de proclamar, de reclamar incluso. Reclámele a Dios sus bendiciones. Y amén, dicen. Y se ponen a reclamarle a Dios sus bendiciones. Hermano, todas esas corrientes son equivocadas. El evangelio no son declaraciones o decretos apostólicos o proféticos. El evangelio no se trata de eso. No se trata de eso. No es vivir reprimiendo lo que me controla tampoco. Eso no es el evangelio. Hoy la iglesia está llena de gente reprimida. De verdad. Pero sin el evangelio. Sin el evangelio. Y entonces cuando tienen un problema, sale a luz todo lo que han reprimido. ¿Por qué? Porque no tienen el evangelio. Tienen un problema y se van a echar los tragos, porque es que se lo querían echar para el fin de año, pero como van a la iglesia. Entonces ahora que tienen un clavo, sí, vamos al bacanal y todos. Bucanas ya pasó de moda. Bacanos. A la hermana se las conoce todas, Entonces, la gente hoy, en lugar de vivir con el evangelio, vive reprimiendo lo que le controla. El evangelio no es asistir a la iglesia tampoco, no es practicar liturgias hebreas tampoco, hermano. ¿Verdad? No porque sonemos un shofar ya a la presencia de Dios. No, no. Si eso no es el evangelio. Si está bueno sonar shofar, está bueno, está bien, como parte de la música y todo, está bien. Si yo no digo que no, pero entiendan, eso no es el evangelio. O ponerme el talit o la kipá. Y ya, ahora voy a orar con mi talit. Mejor colócate una chamarra y no te levantes de tu cama, solo ponte de chamarra así y ya estuvo el talit, pues, ¿verdad? Y ora ahí en tu cama, pero ora con el evangelio correctamente. No por cosas hebreas, es que eso no es el evangelio. No son prácticas hebreas, no es servir en la iglesia o tener un liderazgo tampoco, no. Claro que hay que servir en la iglesia, claro que hay que tener liderazgo, pero no, eso no es el evangelio. Entiéndelo claramente. El evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creyendo este fundamento, esta verdad, cumplir el pacto, obedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Eso es el evangelio, no es otra cosa más. Así que espero que de verdad podamos vivir en el evangelio. Amén. Y que juntos podamos darle el culto a Dios, el verdadero culto a Dios. Amén. Y que su nombre sea proclamado en todas las naciones de la tierra. Padre, te damos gracias esta noche porque nos has revelado el evangelio, que Jesús es el Cristo, y nos has permitido, Señor, entender en nuestro espíritu, Señor, lo que significa darte el culto a ti. Señor, aunque nosotros hagamos grandes esfuerzos, sacrificios, Señor, o hagamos tantas cosas, Padre, si no tenemos el pacto y si no lo creemos y no lo obedecemos, Señor, todo lo demás no sirve para nada. Aunque tengamos una bonita música, una bonita alabanza, una bonita voz, una bonita predicación, un bonito edificio, que todo sea, Señor, algo muy grande, pomposo, como sea, pero sin el evangelio, sin el pacto, Señor, en realidad no sirve nada, Señor del cielo. Te pedimos que nos guíes, Señor, para que podamos darte el culto todos los días de nuestra vida de una manera correcta, Señor, proclamando, dando testimonio que Jesús es el Cristo en todas las naciones de la tierra. Usa nuestras vidas, Señor, para que podamos cumplir este pacto que nos has dado y que, Señor, con el evangelio que está en toda tu palabra, el mundo pueda conocerte a ti, Señor, y al igual que nosotros, se pueda encontrar contigo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, Señor. Bendecimos también, Señor, esta noche